Entonces, antes de empezar la monitoría sobre la temática de sustancias puras, manejo de tablas y mezclas, quisiera saber si alguno de ustedes tiene una duda puntual o algo que no les haya quedado claro en las clases o grabaciones que les haya mandado el profesor. No, parece que no hay dudas. Entonces, procede entonces ¿cómo es que se llama? A empezar a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Listo. Entonces, bueno, lo que el profesor me comentó que ustedes están dando es el manejo de sustancias puras, sobre todo el manejo de los diagramas PV y TV y en los estados donde se encuentre pues dicha sustancia. Pues quisiera empezar primero mostrando las imágenes de los diagramas PV y TV, los cuales tienen este pequeño domo que pueden observar aquí. Observar aquí. Este pequeño domo va a ser es muy importante, ya que es gracias a este donde podemos diferenciar cada uno de los 5 estados. Los 5 estados en los cuales se puede presentar las sustancias, las cuales van desde líquido comprimido, pasando por líquido saturado, eh, me- región de líquido a vapor, vapor saturado y finalmente a vapor sobrecalentado. Estas mismas 5 estados también aplican para el diagrama TV. La única diferencia entre estos dos diagramas son las líneas de variable constante. En el diagrama PV, la línea de temperatura constante o isoterma se dibuja es hacia abajo. Eso siempre tenganlo presente, ya que el profesor siempre ha sido de los que les gusta que le coloquen este tipo de isotermas. O, caso opuesto, si les piden el diagrama TV, les va a pedir que coloquen las isobaras, las cuales estas son ascendentes, como observan aquí. Se van ascendiendo y luego se mantienen horizontal dentro del domo y luego continúan ascendiendo. Hasta aquí lo que he explicado. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no hay pregunta. Muy bien, entonces continúo. Hay algo que quisiera resaltar y es que tanto en el diagrama, listo, hay algo que quisiera resaltar y es que en el diagrama, un segundo. En el diagrama PV y TV dentro del domo, si pueden observar tanto la línea de temperatura constante como la línea de presión constante, se mantienen en una línea horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del domo, tanto la presión como la temperatura van a permanecer constantes. ¿Eso está claro? Cuando se encuentren dentro del domo o en alguno de los extremos del domo, o sea, entre líquido saturado, vapor saturado y mezcla líquido-vapor, la temperatura y la presión serán completamente constantes. Lo que sí va a variar son las otras propiedades, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Pero eso vamos más adelante. Ahora procedemos a explicar los estados. El primer estado que quería explicar es el de líquido saturado. En la gráfica, la región líquido saturado es siempre el que se encuentre en toda la línea del domo en la izquierda. Toda esta sección, toda esta línea va a ser completamente líquido saturado. Lo mismo ocurre en el diagrama TV. Toda esta línea es líquido saturado. Y para identificar cuándo una sustancia se encuentra en líquido saturado, es relativamente sencillo. Lo que tienen que hacer es tener dos propiedades, las cuales ya sea una sea presión y otra sea temperatura, y la otra propiedad tiene que ser igual a BF si es volumen específico, UF si es energía interna, HF si es entalpía o SF si es entropía. ¿Qué significa esta F que ven acá? Pues esta F pues la encuentran aquí en las tablas, que me tomé la libertad de tener aquí el documento, y es esta columna que tiene el subíndice F, las cuales indican propiedades de líquido saturado. Está aquí la del volumen específico para el agua, energía interna de líquido saturado, la entalpía y la entropía. Entonces,
Si alguna vez escuchan o si en algún ejercicio les dicen, tengo agua de líquido saturado, lo que tienen que hacer es mirar qué propiedades les dan y luego, ya sea presión o temperatura, inmediatamente buscar esta columna. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Parece que me pregunta. Parece que me pregunta, entonces sigamos. Muy bien. La siguiente región es un poco más amplia y es la región de la mezcla líquido-vapor, que también se puede conocer como zona de vapor húmedo. En esta región ya lo que es líquido se comienza como a evaporar, ya hay como parte de agua en estado líquido y también parte de vapor de agua que se está empezando ya a formar. En esta zona, como dije un principio, es de presión y temperatura constantes. Y, y en esta región se caracteriza porque lo que es volumen, energía interna, entalpía, entropía, básicamente las cuatro propiedades, se van a encontrar entre los límites de las propiedades de líquido saturado y vapor saturado. Aunque eso no es muy preciso, así lo digo así como así, ya que básicamente puedo decir que está en cualquier región dentro del domo. Pero existe una pequeña propiedad que solamente es válida dentro del domo, la cual nos permitirá determinar con exactitud en qué parte se encuentra, ya sea en este punto o en este punto. Y esa es la conocida como calidad, la cual tiene un valor entre 0 y 1. Fuera del domo, la calidad no tiene ningún sentido y no es necesario hallarla, simplemente no existe. Si tiene un valor de 0, es líquido saturado, porque está en toda la línea izquierda del domo. Y si es 1, pues es vapor saturado, y está en toda la derecha del domo. Pero el vapor saturado vamos más adelante. La calidad se halla con dos sencillas fórmulas. La primera es esta, que indica la cantidad de masa de vapor que hay dividido entre la masa total. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la calidad nos indica el porcentaje de, perdón, de vapor que hay en la mezcla por cada unidad de masa total. La otra fórmula que pueden usar es parte de esta que ven aquí en pantalla al lado derecho, la cual es el Y o Y promedio es igual a YF más la calidad por YFG, donde Y puede ser volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Lo pongo así de forma general para que no piensen que solamente funciona con volumen específico o solamente con energía interna. No, funciona con estas cuatro. Y lo que tienen que hacer es este sencillo despeje, que simplemente les va a dar que X es igual a X es igual a Y menos Y menos YF sobre YFG. Con esta segunda fórmula es con la que ustedes pueden usar para determinar la calidad. ¿Y qué tendrían que hacer si tendría que hallarla y les dicen que está en dicho líquido con una calidad de 0.5? Pues simplemente, dependiendo de la segunda propiedad que den, digamos volumen específico, van a buscar a la temperatura o la presión que les den las propiedades de volumen específico al líquido saturado y al saturado a esa misma temperatura. Y seguidamente, con el volumen específico que les dieron, lo restan a la propiedad del líquido saturado y utilizan la propiedad YFG, la cual YFG es igual a la propiedad de vapor saturado menos la de líquido saturado. Algo que quiero resaltar y es que si ven las tablas, ya sea por temperatura o por presión, es que la columna de energía interna, entalpía y entropía ya tiene la propiedad Fg determinada. Ya.
ya tiene esa columna ya calculada, pero la de volumen específico no la tiene. ¿Qué tendrían que hacer directamente? Restar esto menos esto. Y la razón por la que no se encuentra es debido a que estos valores, el valor que se obtiene al restar esto menos esto, es muy pequeño. ¿Me disculpan un momento, por favor? Disculpa por ello. Bueno, entonces, como se seguía diciendo, la diferencia entre este número menos este número es muy pequeña, o sea, casi insignificante, pero igual hay que tomarla en cuenta en consideración para los cálculos y disminuir el margen de error. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo, ¿puedes repetir lo de la resta? Que no lo entendí, porfis. Ah, claro. La propiedad Fg o la propiedad de evaporación se halla calculando, se halla con la resta, perdón, de la propiedad de vapor saturado, se simboliza con el subíndice G, menos la propiedad del líquido saturado, que se simboliza con el subíndice F. Si vas a las tablas, en energía interna, entalpía y entropía, no tendrás que hacer esa resta porque ya tienes la columna. Pero si te dan el volumen específico, no tienes esa columna en las tablas. Por lo tanto, sí tendrías que realizar la resta del volumen de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. Y eso tienes la propiedad de evaporación y con ese hallas la calidad. ¿Vuelvo y Ah, repito o ya quedó claro? no, ya, ya. Gracias. Listo, listo. Bueno, entonces, este documento que ven en pantalla, yo se los terminaré subiendo al final de la monitoría. Una pregunta, ¿la operación de Y igual Y sub F de qué era? E igual que F, esta. Sí, Prefiero esta. sí. Esta es simplemente para determinar lo que es, ¿cómo es que se llama? La propiedad de mezcla líquido-vapor que se encuentra dentro del domo. Ya en el caso contrario, tienes la calidad o te dan la calidad y necesitas hallar cualquiera de estas propiedades dentro del domo, utilizar esta fórmula. O sea, digamos que quieres hallar el volumen específico a una presión determinada y a una calidad determinada. Ah, ok. Entonces, si ya quedó claro, seguimos. Entonces, la siguiente propiedad es vapor saturado, la cual es la que está en toda la derecha del domo. Y el vapor saturado existe si solo si así como el caso de líquido saturado, ya sea que entres por presión o que entres por temperatura, cualquiera de las cuatro propiedades va a ser igual a la propiedad con su índice G. Es decir, estando en las tablas, y entras a una temperatura o presión determinada, ya sea el volumen específico, la energía interna, entalpía o entropía, que te den van a ser iguales a cualquiera de estos datos que se encuentren aquí en pantalla. Hasta aquí con estas tres propiedades, ¿todo está claro o hay alguna pregunta? Parece que me preguntan, entonces, si cualquier cosa que vaya surgiendo me pueden preguntar e interrumpir para que tengan eso presente. Muy bien. La siguiente propiedad que quiero tocar es la de vapor sobrecalentado. Ya cuando estamos en vapor sobrecalentado, nos encontramos en toda la región derecha del domo ya afuera. Ya de aquí en adelante ya es vapor sobrecalentado.
Lo mismo sucede aquí en el diagrama TV. Ya de aquí en adelante es vapor sobrecalentado. Y para determinar vapor sobrecalentado existen unas condiciones. En un segundo. Ya, listo. Y van a variar dependiendo de si entras por presión o por temperatura, dos de ellas. Primero, las que ya sea que entres por presión o por temperatura, va a suceder lo siguiente. Si entras por, va a suceder lo siguiente. Si el volumen que tienes es mayor al volumen de vapor saturado, ya inmediatamente eso es vapor sobrecalentado. Lo mismo sucederá con la energía interna, con la entalpía y con la entropía. Ya sea que entre por presión o temperatura, si se cumple, perdón, aquí es más, no igual. Ya sea que se cumpla esta desigualdad, inmediatamente se considera como vapor sobrecalentado y en ese caso lo que tendrían que hacer es venirse a las tablas de vapor sobrecalentado, las cuales ya están también en la hoja de tablas que el profesor nos les envió. Ahora, hay una pequeña distinción que tienen que tener en cuenta y es la siguiente. Si entran por presión, va a suceder lo siguiente. Y es que para que sea vapor sobrecalentado, la temperatura debe ser mayor a la temperatura de saturación. ¿Cómo así? Me pueden preguntar. Pues es sencillo. Van a la tabla, entran por presión y les dicen una temperatura determinada. Y si esa temperatura es mayor a esta que se encuentra aquí, a cualquiera de estas que se encuentra aquí, dependiendo de la presión, ya es vapor sobrecalentado e inmediatamente lo que primero que tienen que hacer es venir a las tablas. Pero si entra por temperatura, ocurre algo completamente diferente. Y es que va a ser vapor sobrecalentado si la presión es menor que la presión de saturación. ¿Por qué ocurre eso? Por la relación el comportamiento de la temperatura y la presión que se observa en los diagramas. Si observan aquí en el diagrama PB, la temperatura constante comienza a disminuir. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya es inmediatamente mayor a este punto, ya inmediatamente deja de seguir isotérmico, ya es oficialmente vapor sobrecalentado. Del mismo modo, en el diagrama TV, si siguen la línea aquí constante, una línea horizontal, y se pasan aquí, ya inmediatamente la presión es mucho menor a esta que ven aquí, y por ende ya es vapor sobrecalentado. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O vuelvo y repito? Repito otra vez, por favor. ¿Desde qué parte? O sea, lo que acabas de explicar en las gráficas. Bueno. Como pueden observar en el diagrama PB, voy a empezar primero con el diagrama PB. La línea isoterma va disminuyendo, va como decreciendo. La temperatura aquí en toda esta línea va a ser la misma, pero va comportándose de una forma descendente. Entonces, supongamos que
vamos siguiendo esta línea horizontal que vemos aquí. La vamos siguiendo y aquí inmediatamente la seguimos a esa forma horizontal, o sea, seguimos una línea de presión constante. Y ya, llegamos aquí a vapor sobrecalentado. Hasta en este punto, la temperatura a esa misma presión es la misma de saturación. Sin embargo, si seguimos avanzando a presión constante, ya salimos del domo. Y aquí estamos a una temperatura diferente a la temperatura de esta isoterma. Y como pueden observar, esa temperatura está por encima de la línea de isoterma de color rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que eso ya es vapor sobrecalentado y por ende, cuando entras por presión, la temperatura debe ser mayor a la temperatura de saturación. Ahora, siguiendo el caso de la diagrama TV, seguimos la línea de temperatura constante, que dentro del domo, tanto la presión como la temperatura son constantes, por lo tanto van a seguir la misma línea horizontal. Y ahora llegamos aquí, a vapor saturado. Si seguimos a temperatura constante, nos sobrepasamos del domo, pero observamos que la presión alcanzada es menor a la presión que teníamos dentro del domo, a la temperatura constante. ¿Qué quiere decir eso? Que para que si entramos por temperatura, la presión a la que se debe encontrar para que esté en vapor sobrecalentado debe ser mucho menor a la presión de saturación. Es simplemente estoy aquí explicando de dónde viene esta relación para entrar a esta relación de temperatura y presión en vapor sobrecalentado. ¿Ya quedó más claro o vuelvo y lo repito? Por mi parte ya quedó claro, gracias. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda o puedo continuar? Seguimos. Y por último, el último estado que falta por definir es el de líquido comprimido. También se le conoce como líquido enfriado y para determinar si está en este estado se deben cumplir condiciones muy similares a las que están en vapor sobrecalentado. Y son las siguientes, y son las que voy a explicar a continuación. Si entra por presión o temperatura, se tiene que cumplir las siguientes desigualdades que están viendo en pantalla. Y es que el volumen específico debe ser menor que el volumen de líquido saturado. Si inmediatamente se cumplen cualquiera de estas, pueden automáticamente considerar que ya es líquido comprimido. Pero si entran por presión o por temperatura y en vez de darle cualquiera de estas, les dan pues o temperatura o presión, se cumplirá lo inverso. Ya no será la temperatura, no tiene que ser mayor a la saturación, sino inmediatamente menor. Del mismo modo, la presión ya no tiene que ser menor a la saturación, sino mayor. Si se cumplen, si se dan cuenta, las desigualdades de temperatura y presión se intercambian entre líquido saturado y líquido comprimido. Así que tengan un poco de cuidado con este cambio que observan tanto en líquido saturado como en líquido comprimido, porque si hacen una consideración errada, todo el ejercicio les puede salir mal. Ahora, algo que quiero resaltar de las tablas, ya sea las del agua o las del refrigerante, y es lo siguiente. Para agua existen tablas de líquido comprimido. Sin embargo, solamente están disponibles para 5 megapascales en adelante. Pero, ¿qué pasaría si tengo agua comprimida, agua en líquido comprimido, a una presión menor a 5 megapascales? Pues no existen tablas de forma directa para determinar sus demás propiedades.
¿Qué se hace en ese caso? Y esto es muy importante. Lo primero que tienen que hacer es buscar las tablas de agua saturada, pero por temperatura. ¿Sí? Van a entrar por temperatura a la tabla de saturación. Y en ese caso, las propiedades del líquido comprimido se pueden aproximar con un muy bajo margen de error a las propiedades del líquido saturado. ¿Eso quedó claro? O vuelvo y lo repito. ¿Tienen alguna pregunta con lo que acabo de explicar o vuelvo y lo repito? Parece que no hay preguntas. Entonces, eso es lo que acabo de explicar, es lo que estoy anotando ahora mismo. Propiedades. Y con esto terminamos de definir todos los estados que se encuentran en los diagramas, en el diagrama PB y el diagrama TB. Hasta aquí, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta en general de los estados? ¿O podemos proceder a hacer un ejercicio para que quede más claro? Un Ejercicio. ejercicio, por favor, un ejercicio. Ejercicio. Bien. Bueno, antes de empezar este ejercicio, el profesor, no sé si les compartió este pequeño flujograma o algoritmo, donde donde tienen que hacerse estas preguntas para, ¿cómo es que se llama? Para identificar las propiedades. Lo primero es, no se lo entregó. Muy bien, listo. Entonces, yo se lo dejo en este documento para que lo tengan presente. Lo que tienen que hacer es simplemente ver si tienen dos variables termodinámicas, ver si son independientes. ¿Cómo así que independientes? Como les dije en un principio, la presión y la temperatura se mantienen constantes dentro del domo. Entonces, si les dan una presión determinada y por mera coincidencia la temperatura que les dan es la de saturación, no puedes saber así con certeza si es líquido saturado, mezcla líquido-vapor o vapor saturado. En ese caso, te tienen que dar o una tercera propiedad o un proceso que te diga qué es lo que le pasa. Si no te, pero el proceso, eso lo ven más adelante. Lo de la propiedad, si no se las dan, pues no saben en qué estado se encuentra. No hay nada que hacer, por lo tanto, termina. Ajá. Ahora sí, el ejercicio. O sea, lo que tú nos dices es que, ejemplo, nos dan temperatura y nos dan la presión, pero nos tenemos que fijar en lo que nos dijiste, si es sobrecalentado y todo eso, primero, antes de empezar, ¿no? Eso es lo primero que tienen que verificar, en qué estado se encuentra para determinar las demás variables termodinámicas. Pero Ok. si les dan una presión, digamos, por ejemplo, 20 kilopascales, y le dicen que está a 60.06, yo vengo a la tabla, busco 20 kilopascales y la temperatura de saturación. 60.06, es exactamente igual. Significa que puede ser o líquido saturado, o mezcla líquido-vapor, o vapor saturado. ¿Cuál es? No se sabe así, no se puede decir así a simple palabra. Tienes que tener una tercera propiedad que te diga, es esto. Esto con el ejercicio va a quedar mucho más claro. Y es el siguiente. Simplemente es llenar esta tabla. Y como se dan cuenta, nos dan dos condiciones.
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O ya podemos empezar el ejercicio? Bueno, entonces, empecemos el ejercicio. Listo. Entonces, para la fila 1, tenemos que sus propiedades son de una presión de 20 kilopascales. Bueno, lo primero que hay que hacer bien para resolver cualquier ejercicio termodinámica es leer el enunciado. En el enunciado te dan toda la información y sacarle toda la información posible para poder resolverlo. En este caso, nos dicen llenar las celdas con las propiedades del agua. Ya nos dicen la sustancia. Es agua, por lo tanto, entramos por las propiedades del agua. En la última columna describe las condiciones del agua, o sea, en qué estado se encuentra entre los 5 que les mencioné. Y decir la calidad se aplica. Hay que hacer bien con que se aplica. Como les repito, la calidad solamente existe si está entre el líquido saturado, pasando por mezcla líquido-vapor y terminando en vapor saturado. Si es algo diferente a esas tres, la calidad simplemente no existe. Entonces, muy bien. ¿Cómo puedes repetir? Eso último. Sí, eso último. La calidad solo existe cuando se encuentra en líquido saturado, que en este caso es 0, mezcla de líquido-vapor, que está entre 0 y 1, y vapor saturado, que es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el 0% en líquido saturado de la masa total es vapor. Si es vapor saturado, el 100% de la masa que está disponible es vapor. Si está entre 0 y 1, que un porcentaje determinado de la masa de vapor, de la masa total, es vapor. Ya si está en líquido comprimido o líquido o vapor sobrecalentado, no, la calidad no existe o no aplica. Ok, gracias. Listo. Entonces, vamos a resolver el ejercicio. Lo primero que nos dan es las propiedades que tenemos. Son estas que observan en pantalla. Una presión igual a 200 kilopascales y una calidad de 0.7. ¿Qué indica que nos den una calidad que está entre 0 y 1? Que no es ni 0 ni 1. Dentro del domo. Está dentro del domo y es mezcla líquido-vapor. Entonces ya tenemos el estado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Determinar la temperatura, entalpía y volumen específico. La temperatura es sencilla. Simplemente van a las tablas por presión, que es ya que es la variable que nos dan. Presión de 200 kilopascales. Aquí está. Y buscamos la temperatura que es de saturación. Porque repito, dentro del domo, la temperatura es constante. Algo de presión. Por lo tanto, a esas condiciones, la temperatura es de 120.21 grados Celsius. Entonces lo anotamos aquí. La temperatura es igual a la temperatura de saturación y es igual a 120.21 grados Celsius. Ya tenemos la primera propiedad. Ahora viene la de entalpía y volumen específico. Primero hallaremos la de volumen específico debido a que, que en la fórmula que les di en un principio, en las tablas no tenemos este dato calculado de forma directa. Hay que calcularlo por nosotros mismos. Entonces, hacemos esto. El volumen específico va a ser igual al BF a 200 kilopascales. Una recomendación, y es que como ustedes van a hacer los parciales presenciales, es que imprimen estas tablas
y lleven una regla. Sí, lleven una regla para que puedan identificar con más claridad dónde están las propiedades. Ahora, trazan la línea para determinar con la regla en qué propiedades se encuentran y vemos que aquí estas son las propiedades que necesitamos de volumen específico. Primero, BF, que siempre es la primera que obtienes, la primera columna al lado de temperatura, y vemos que tiene un volumen específico de 0,001061 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, llevamos ese dato acá a la ecuación y procedemos a sumarle el producto de la calidad, que en este caso es 0.7, que multiplica al volumen específico de vapor saturado, que en estas condiciones es de 0.88578 metros cúbicos sobre kilogramo, menos 0.001061 metros cúbicos sobre kilogramo. Una pregunta y de rápido. ¿Pila? Recuérdame el volumen específico F y el G, ¿cuál es la diferencia? Claro que sí. BF es la de líquido saturado. BG es la de vapor saturado. Ah, ok. Eso tenlo presente y trata de no confundirlos porque escoger mal una propiedad puede tirarte todo el ejercicio. Listo, listo. Entonces déjenme buscar mi calculadora. Si quieren me pueden ayudar con el cálculo mientras yo voy copiando. Les agradecería mucho en eso. Bueno, a mí me dio un volumen específico de 0.62 0.36 aquí me dieron, ahí sí queda 0.63 05871. Ah, no, ya no. Ah, no, listo, no, olviden eso. Esto es metro cúbico sobre kilogramo. Y listo. Ya tenemos la propiedad del volumen específico en estas condiciones. Ahora hay que hallar la propiedad de la entalpía. ¿Cómo se halla? De la misma forma que hallamos el volumen específico. Vamos a la tabla, buscamos las entalpías. La entalpía se simboliza con la letra H. Y a condiciones de presión de 200 kilopascales buscamos H y HF y HFG. Ya que en entalpía sí tenemos la resta ya realizada en esta columna de acá, en la columna de la mitad. Entonces vemos que a esas condiciones hay una entalpía de 504.71 kilojoule kilogramo. A eso se le suma el producto de la calidad, 0.7, por la resta de HG menos HF, que ya aquí nos dan que es 2201.6. Entonces, a mí me dio un valor de 2045.83 kilojoule sobre kilogramo. Sí, me acaban de confirmar que les dio lo mismo. Muy bien. Ya con eso tenemos todas las propiedades de la fila 1 y el estado en el que se encuentra. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? O continuamos resolviendo la tabla. ¿Puedes volver a mostrar las fórmulas? ¿Cómo? Volver a mostrar las fórmulas. Las fórmulas, claro que sí.
La única fórmula que he usado hasta el momento es esta. Y estas consideraciones. Listo. ¿Ya puedo seguir? Sí, gracias. Listo, excelente. Ahora, vamos con la fila 2. En este caso, nos dan las siguientes propiedades. Una temperatura de Tú vas a 140 pasar grados. ese Word, ¿verdad? ¿Cómo? El documento ese tú lo pasas. Sí, junto con la grabación. Ah, bueno. Le aviso que los que vayan llegando, por favor, me ponen el código, por si no lo han hecho aún. Bueno, muy bien. Sí, continuando con el ejercicio. Tenemos que hay una temperatura de 140 grados Celsius. Y una entalpía de 1800 kilojoules. Tenemos dos propiedades, se puede definir. ¿Qué hacemos? Como tenemos temperatura, entramos a la temperatura. Quitamos la temperatura y buscamos 140 grados Celsius. Aquí está, 140 grados Celsius. Ahora buscamos en las columnas de entalpía, las cuales son estas que vemos acá, y comparamos. Aquí está. Tenemos que a 140 grados Celsius tenemos estos valores de HF y HG. Entonces los voy a anotar acá para usarlo más adelante. H sub F a 140 grados Celsius es igual a 589.16 kilojoules por kilogramo. Y HG es igual a 2733.5 kilojoules sobre kilogramo. Como podemos observar, la entalpía que tenemos de 1800 es mayor a la entalpía de líquido saturado, pero menor a la de vapor saturado. ¿Qué nos indica esa cosa? Estamos en mezcla líquido-vapor. ¿Se cumple esta propiedad? Entonces es mezcla líquido más vapor. Ya tenemos entonces el segundo estado. Y tenemos que hallar las propiedades de presión y volumen específico. La de presión no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en ese estado la presión es igual a la presión de saturación. Es decir, que tenemos a 140 grados Celsius en mezcla líquido-vapor hay una presión de 361.53 kPa. En este estado tenemos una presión que es igual a la de saturación. En este caso sería igual a 361.53 kPa por kilopascales. Y ahora sí, hay que hallar el volumen específico. ¿Me están escuchando bajito? ¿Aló? ¿Escucha bien? ¿Y ahora? ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Ah, listo.
Muy bien. ¿Vuelvo y repito lo que dije o hasta aquí está claro la explicación? Todo claro. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, bueno, ya tenemos para la fila 2 el estado, la presión. Hay que hallar ahora el volumen específico y la calidad. Aquí en este caso no podemos hallar el volumen específico sin la calidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la calidad. ¿Y cómo determinamos la calidad? Pues sencillo. Tenemos estas dos fórmulas, pero no nos dan ni masa de vapor, ni masa total, ni ninguna de ese estilo. Por lo tanto, hay que usar esta de aquí. Voy a copiar y la voy a pegar aquí. Este es el valor de la calidad, la cual en este caso Y va a tomar el valor de H. H. En este caso, entonces tendríamos y tenemos todos los valores, la entalpía en ese estado, y la entalpía de líquido saturado y la entalpía de evaporación, las cuales serían una resta de 1800 menos 589.16 sobre, podríamos hacer la resta directa con estos valores, pero sería más fácil buscar en la columna que tenemos entalpía de evaporación. Y entendemos entonces una entalpía de evaporación en 2144.3. Algo que quiero resaltar y es que la calidad es completamente adimensional, no tiene dimensiones. Y esto se comprueba aquí, porque aquí arriba tenemos kilojoule kilogramo y abajo tenemos kilojoule kilogramo. Kilojoule kilogramo sobre kilojoule kilogramo se cancela y queda adimensional. Entonces, procediendo a hacer los cálculos, ya, a mí me da un valor de 0.5647. Un consejo cuando tengan calidad y es tomar 4 cifras significativas. Y dependiendo de las cifras que tengas, tienes que hacer una aproximación. En este caso, no sé si los que están haciendo los cálculos me pueden corroborar. La siguiente cifra después de sería un 7, 0.56467. En ese caso, es más factible aproximar a 0.5647. Ya que si tienes entre 0 y 4, no se aproxima al número siguiente, sino al número anterior. Pero si tienes entre 5 a 9, sí se aproxima al número siguiente. ¿Hasta aquí está claro? ¿O hay preguntas? Sí. Pero una pregunta, ¿la monitoría cuánto dura? 2 horas. Y si yo tengo clase ahora, ¿cuenta la asistencia? Si dura una hora, ¿no? Se cuenta. Ah, bueno, listo. Listo. Igual esto les va a quedar grabado. Dale, dale, gracias. Listo, todo bien. Bueno, ya tenemos, siguiendo con el ejercicio, ya tenemos la calidad. Esta casilla la podemos llenar. Ahora, hay que hallar el volumen específico. ¿Y cómo se halla? De la misma forma que lo hallamos en la fila 1. El volumen específico es igual a el volumen de líquido saturado, que en este caso es 0,001080 metro cúbico sobre kilogramo más 0.5647 que multiplica a 0,50850 menos 0.001080 metro cúbico sobre kilogramo. Hay que hacer esta resta ya que, como podemos observar, no tenemos para volumen específico la columna de evaporación. Entonces nos toca hacer nosotros directamente la resta. Una vez planteado, hay que tirar el calculador.
Y listo. Yo tengo un valor de 0.28762 metro cúbico sobre kilogramo. Y podemos observar que es factible porque se encuentra mayor al volumen de líquido saturado, pero menor al volumen de vapor saturado. Y con eso terminamos la segunda fila. Hasta aquí, ¿está claro el ejercicio o tienen preguntas de lo que se realizó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, bueno. Entonces, seguimos con la fila número 3. Esta cual también tenemos dos propiedades. En este caso tenemos una presión y un volumen específico. Entonces, si te dan dos propiedades independientes, podemos a determinar en qué estado se encuentra. Igual a la presión 950. Cuenta kPa y un volumen específico de 0.001124 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a esa presión los volúmenes específicos del líquido saturado y vapor saturado y comparar los valores. BF es igual a... Entonces, entramos por presión aquí. 950, aquí está. En un momento buscamos las propiedades de volumen al líquido saturado y vapor saturado. Y aquí las tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlas. Y tenemos que un volumen de líquido saturado es de 0.001124 metro cúbico sobre kilogramo. Y el volumen a vapor saturado a 950 kilopascales es de 0.20411 metro cúbico sobre kilogramo. Muy bien. Y podemos observar que el volumen que nos dan es exactamente igual al volumen de líquido saturado. ¿Qué indica eso? Que esto es líquido saturado. Ya inmediatamente, aquí, el estado lo tenemos, líquido saturado. Y si es líquido saturado, calidad es 0. Esos análisis ya con las consideraciones que tienen, ya que con las explicaciones que les acabo de dar, se pueden realizar. En líquido saturado la calidad inmediatamente es 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada de vapor. Todo es completamente líquido. Y por lo tanto la calidad es 0. Y la temperatura, como estamos justamente en el borde del domo, es exactamente igual a la temperatura de saturación. Y en este caso, a 950 kilopascales es igual a 177.66 grados Celsius. Ya tenemos esta temperatura, esta calidad y este estado. Lo único que faltaría es la entalpía. Pero, y aquí no habría que hacer ningún cálculo. Simplemente buscar la propiedad HF, que es la propiedad, la entalpía de líquido saturado. Y en este caso tenemos una entalpía de, aquí está, 752.74 kilojoule sobre kilogramo. Muy bien. Y con eso ya terminamos la tercera fila. De esta manera. Hasta aquí, ¿hay preguntas o todo está claro? O de casualidad lo dije muy rápido, que debido a que ser líquido saturado no hay que hacer mucho cálculo.
Entonces, creo que lo dije un poquito rápido. No sé si se entendió o no se entendió. Bueno, parece que si no dicen nada, pues parece que puedo seguir. Muy bien, entonces vamos con la fila número 4. En la fila número 4, tenemos un caso de que nos dan una presión y nos dan una temperatura. Entonces, voy a traer esas propiedades acá. Y y tenemos una presión de 500 kPa y una temperatura de 80 grados Celsius. En este caso, como tenemos presión o temperatura, podemos entrar ya sea por presión o por temperatura. ¿Cuál es mi recomendación? Siempre entren por presión. ¿Por qué? Porque posiblemente tenemos que verificar si es mayor o menor. Y es más sencillo de entender que si entra por presión, si la temperatura va a ser mayor, es vapor sobrecalentado. Pero si es menor, es líquido comprimido. En cambio, con temperatura también se puede, pero sucede lo inverso. Tienes que aprender que al ser menor la presión, es vapor sobrecalentado y al ser mayor, es líquido comprimido. Y personalmente considero más sencillo entrar por presión. Entonces, vamos a entrar por presión a las tablas. Una presión de 500 kilopascales. Aquí la tenemos. Y tenemos que su temperatura de saturación es de 151.83 grados Celsius. ¿Qué nos indica esto? Que nuestra temperatura es menor a la de saturación. Y si es menor, entonces estamos en líquido comprimido. Si no están muy convencidos, pues podemos hacer la especificación de buscar por temperatura. Una temperatura de 80 grados Celsius, tenemos que la presión es 47.416 grados Celsius, que es mucho, ¿cómo es que se llama? Mucho menor a la presión que nos dan, que es de 500 kilopascales. Creo que cometí el error de decir que esto es grados Celsius. Esto es 361.53 kPa. Y la presión, perdón, aquí, 47.416 kPa. Y estamos a una presión de casi 500, bueno, exactamente 500. Entonces, la presión en la que tenemos es mucho mayor que la de, ¿cómo es que se llama? Que la de saturación. Por lo tanto, entrando por temperatura, también nos da que es líquido comprimido. Hasta aquí, ¿está todo claro o quedó como enredado? Bueno, parece que no quedó claro, entonces seguimos. Muy bien, entonces, el líquido comprimido. En este caso, como es líquido comprimido, la calidad no existe, no aplica. Voy a colocar no aplica, no existe, NA, como ustedes prefieran. Ya listo. Para la fila 4 tenemos esto y esto. Y como ya es líquido comprimido, habría que entrar por las tablas. Pero recordemos que cuando es agua, solo existe tabla de líquido comprimido a partir de 5 megapascales. Y eso es aproximadamente 5000 kilopascales. Y como estamos a 500 kilopascales, obviamente no tenemos tablas de líquido comprimido para esa presión. ¿Qué se hace en ese caso? Entramos por temperatura.
a las tablas. En este caso entramos a 80 grados Celsius. Está a nuestra presión. Temperatura. Aquí. Entramos a 80 grados Celsius. Y las propiedades de líquido saturado se pueden aproximar sin ningún problema a las de líquido comprimido. En este caso, como nos piden es volumen específico y entalpía específica, necesitamos es este BF y este HF. Y este HF. Y con eso tendremos ya las propiedades en ese estado. Aproximar al líquido por temperatura. Bien, entonces hacemos esa aproximación. Entonces el volumen específico va a ser igual aproximadamente al volumen de líquido saturado a una temperatura igual a 80 grados Celsius. Y eso va a ser igual a 0.001029 metro cúbico sobre kilogramo. Lo mismo sucede con la entalpía. La entalpía es igual a la entalpía de líquido saturado a 80 grados Celsius. Eso da un valor de 335.02 kilojoule sobre kilogramo. Y con eso terminamos con la fila número 4. Y ahora faltaría la fila número 5. Pero antes de seguir con la fila número 5, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está claro? Yo la pregunta que tengo es que si nos vas a subir ese archivo en alguna carpeta o... Yo se los o paso no por sé. Telegram. Ah, listo. Listo, gracias. Listo. Bueno, pero, listo. Entonces, ¿alguna otra pregunta o puedo continuar? ¿Hay grupo de Telegram conmigo? Pues Jepe me metió en el grupo de Telegram que están con ustedes. Ahí me pueden escribir. Sí, sí, yo estoy en el grupo. La cosa es que no escribo mucho. Solamente hoy cuando envié este documento y ya. Porque Yepes que les va a enviar la grabación. En el Blended. Creo que Yepes no me metió en el Blended. Ahorita hablo con él para que me meta ahí. Entonces no se preocupen. Bueno, entonces, si parece que no hay, si no hay más preguntas, puedo seguir. Entonces, listo. Entonces, la fila número 5. En este caso, también nos dan dos propiedades. Ya que si no tuviéramos dos propiedades, no se podría resolver el ejercicio. Y esta de las pruebas que nos dan es una presión de 800 kilopascales y sí, me pueden copiar por correo. Se pueden, claro. Aunque yo me demoro un poquito en contestar por correo debido a que yo tengo otras responsabilidades con los correos del grupo estudiantil. Pero bueno, listo. Eso se lo explico al final. Listo. Ahora, la siguiente propiedad que tenemos de la fila 5 es una entalpía de 3162.2.
kilojoule sobre kilogramo. Entonces, se hace exactamente lo mismo. Buscamos a esa presión lo que es HF y HG a 800 kilopascales. Entonces bajamos por la tabla, buscamos 800 kilopascales y aquí está. Buscamos HF y aquí ya tenemos 720.87 kilojoule sobre kilogramo. Y lo mismo hacemos con HG, que es igual a 2768.3 kilojoule sobre kilogramo. Como podemos observar, aquí en este caso, la entalpía que tenemos es mayor que HG, ya que 3162 es mayor que 2768. Si se cumple esta condición, es que el sistema se encuentra en vapor sobrecalentado. Y sucede exactamente. ¿Y qué pasa cuando está en vapor sobrecalentado? Ya la temperatura no es exacta, el volumen específico no se puede hallar con calidad, debido a que la calidad no aplica. Afortunadamente, existen tablas de vapor sobrecalentado de presiones muy bajas. Entonces, 800 kilopascales sería 800 entre 1000 de 0.8 megapascales. Nos vamos acá a la tabla de 0.8 megapascales. ¿La calidad es solo dentro del domo? Claro que sí. Una vez sale, olvídense que existe. Entonces, muy bien. Entonces, sigamos. Vengo aquí a 0.8 megapascales, ya que 800 kilopascales es igual a esta relación, ya que tengan en cuenta que un megapascal son 1000 kilopascales. Eso tenganlo presente para evitar cualquier equivocación en ese pequeño orden de cálculos. Entonces, muy bien. Entramos a 0.8 megapascales y buscamos la columna de entalpías. ¿Cuál es la columna de entalpías? La penúltima, la penúltima de izquierda a derecha o la segunda de derecha a izquierda. Estamos aquí. Entonces tenemos una entalpía de 3162.2. Está aquí. ¡Tin! Afortunadamente, la tenemos aquí directamente. Por lo tanto, nos vamos moviendo por acá. Siguiendo hasta el final. Y nos va a dar que esto está a una temperatura de 350 grados Celsius. Ya tenemos la segunda propiedad. Determinar. Temperatura es igual a 350 grados Celsius. Esto sale de tabla A6. Y listo. Y ahora habría que hallar la siguiente propiedad que nos faltaría, que es el volumen específico, el cual afortunadamente no hay que hacer ningún cálculo. Simplemente es el que está al lado, que es la primera columna. Ten en cuenta que en las tablas de vapor sobrecalentado, las columnas van en el orden de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces nos vamos a la columna de volumen específico. Y tenemos que un volumen específico igual a 0.35442. Listo. Ya con esto terminamos todo el ejercicio de llenar las tablas. Y ya, pues hasta aquí terminaría la monitoría. Ya el profesor solamente me dijo que llegara hasta resolver este ejercicio. No sé si antes de finalizarla tienen alguna pregunta o algún comentario.
Muchas gracias, Jorge. Nos vemos. Antes de que se Yo vayan, tenía una pregunta, ¿será que podría? antes de que se vayan, hay una última recomendación que acabo de recordar. Y es la siguiente. Verifiquen en qué unidades se encuentran los datos. Ya que estas propiedades que ven aquí son las del sistema internacional. Si quieren las del sistema inglés, tendrán que irse un poco más abajo. Y créanme cuando os digo que ese es un error que Yepes no te coloca 0, pero sí baja por eso. Así que tengan mucho cuidado con ese aspecto. Verifiquen las unidades para cuando vayan a entrar a tablas. Ya, eso será todo ya. Ya que tengan un buen día. Realmente. Yo tenía una preguntita sobre el último punto. ¿Será que lo podría volver a explicar, por favor? Claro, sí. ¿Qué parte del último punto? Ya cuando sacaste lo de vapor sobrecalentado, que ya hiciste la calidad, sí entiendo por qué. O de la temperatura y lo del volumen específico. Pero no entendiste de temperatura y volumen específico. Exacto, sí, sí. O sea, me perdí con las tablas. Entonces, no sé si podría volver a explicar eso. Muy bien, listo. Como pueden observar, nos dan la entalpía determinada a una presión de 800 kilopascales. ¿Qué hice yo? ¿O qué es lo que se debería hacer? Dejen busco las tablas que las perdí. No. Arriba. Ahí está. Listo. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? ¿Qué se tiene que hacer en este sencillo caso? Muy simple. A la presión que te dan de 800 kilopascales, que es equivalente a 0.8 megapascales, simplemente para pasar de kilopascales a megapascales divides entre 1000, ya tienes esta tabla de presiones. Aquí, dentro de esta tabla, todos los datos están a 0.8 megapascales. ¿Qué tienes que buscar? Mirar en dónde se encuentra la segunda propiedad que nos dan, en este caso, entalpía. Acá arriba te van diciendo en qué tablas, en qué columna representa cada cosa. Pero te digo enseguida, la tercera de izquierda a derecha es entalpía. Y ojo, no se cuenta desde acá, porque si cuentas desde toda la hoja, la primera columna es de temperatura. Tienes que contar ya después de la columna de temperatura y después de cada línea vertical para que sea válido. Si no, no hayas la forma correcta. Entonces, busca la columna de entalpía, bajas hasta 0.8 megapascales y verificas qué datos, dónde está la entalpía o entre qué rango se encuentra. Afortunadamente, en este caso, nos dio directamente la entalpía que tenemos. Si no hubiera ocurrido esto, esa era una pequeña interpolación. Pero como no ocurrió, no hay que interpolar, así que tú tranquis. Y listo. Ya tienes ¿cómo se llama? La entalpía. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Horizontalmente, moverte dentro de este rango para buscar lo que es volumen específico y energía interna. E irte hasta el inicio de la tabla, de la página, para ubicar la temperatura en la que se encuentre. Porque estas temperaturas son válidas para todas las que ven aquí. Pero a ti te interesa es la de 0.8 megapascales. Entonces, de aquí te vas a la izquierda hasta el final y obtienes la temperatura. Y si quieres volumen específico, te vas acá otra vez a donde estás y busca la de volumen específico, que siempre es la primera en la tabla de cada presión. Y con eso resuelve este ejercicio, sin ningún cálculo y sin nada. Así de simple.